Hola amigos de Colombia, gracias por invitarme a participar de su foro virtual en Didáctica, Medios y TIC. Mi nombre es Etienne Wenger y soy conocido por mi trabajo en el concepto de comunidad de práctica, trabajo que he realizado durante los últimos 20 años y hoy quisiera hacer dos cosas con este concepto. Primero, introducirlo, presentárselos a ustedes, especialmente porque ustedes son educadores y pensé que sería importante hablarles de la teoría que se ha construido alrededor de este concepto. Y en un segundo término me gustaría hablarles de las aplicaciones que tanto personas como empresas han hecho de este concepto como apoyo al aprendizaje en varios contextos. Me gustaría entonces empezar a hablar de la teoría y me gustaría empezar haciéndolo con una historia. Es una historia que ocurrió hace algunos años cuando empezamos mi amigo y colega Jean Lev y yo a construir esta teoría. Y bueno, yo había sido invitado por un amigo a su casa a cenar y mi amigo me sirvió un vaso de vino. Yo tomé del vaso de vino y mi amigo me preguntó, ¿qué piensas? Yo le dije, bueno, no sé mucho de vinos, pero está bien, le dije. Su reacción fue de inmediato, Etienne, esa es una excelente botella de vino. Para ese entonces yo no lo sabía, pero resulta que mi amigo era un excelente catador de vinos. Para él, el vino es algo muy importante. Pertenece a un club de catadores y en ese club discuten sobre vinos y sabores, etcétera, etcétera. Bueno, al ver mi sorpresa, mi amigo empezó a explicarme el por qué esa botella era un tan buen vino. ¿Y saben qué? Fue sorprendente. Me habló de un sabor de chocolate aquí, de un sabor de fresa allá, de la textura, del color, del sabor, etcétera. Toda una hermosísima descripción del vino y de por qué era tan bueno. Un vino que para mí era simplemente algo normal, estaba bien, pero para él era algo magnífico. Y luego entró en una especie de trance y me dijo, ¿y sabes qué? Este vino tiene una excelente nariz roja. Nariz roja, me pregunté. Bueno, yo puedo imaginar que alguien encuentre sabor a fresa o a chocolate en un vino, pero una nariz roja. Bueno, eso estaba por encima de mi imaginación. Y entonces me acuerdo que pensé, sí, claro, esto es lo que tratamos de capturar con esta nueva teoría de aprendizaje. El hecho de que una práctica humana como el catar vinos sea un universo en sí mismo, sea una práctica social en sí misma. Y saben, para mí, bueno, yo pude entender lo que quería decir la oración nariz roja, entiendo cada una de las palabras, pero aún así, la frase entera, la frase tener una nariz roja entera carecía de significado. Bueno, y en realidad en un principio yo creía que entendía la expresión tener una nariz roja, pero ya he contado esta historia varias veces y la gente siempre me explica, no, la nariz de la que hablaba tu amigo no es la nariz del bebedor, del que bebe vino, es la nariz del vino. Y yo pensé, bueno, la gente que bebe mucho vino tiende a tener la nariz roja, pero eso no era lo que él quería decir. Él quería decir que el vino tiene una nariz, un olfato, el bouquet. Y lo del color rojo no se refiere precisamente al color del vino, incluso un vino blanco puede tener una nariz roja, porque depende de la fruta con la que está hecho. Bueno, y aún con todas esas explicaciones yo entendía la expresión, pero no alcanzaba a entender su completo significado. Y yo sabía que para poderla entender completamente yo tendría que unirme a su club, reunirme con ellos, tomar mucho vino, tener grandes discusiones, y entonces tal vez un día por mí mismo podría decir, oh, sí, este vino tiene una muy buena nariz roja. Bueno, y entonces, si hubiera hecho eso,
sería la competencia de esa comunidad de catadores, su conocimiento, lo que habría cambiado mi experiencia acerca del vino. Al hacerme miembro de la comunidad, mi conocimiento sobre el vino sería cada vez mejor. Bueno, y el aprendizaje podría pasar de un modo contrario, es decir, alguien podría llegar a una comunidad y tratar de introducir la expresión tener una nariz de roja o de frutas rojas, y la comunidad le diría no, eso no existe. Pero con un poco de negociación y poder de convicción de la persona recién llegada, la comunidad terminaría por cambiar sus prácticas y aceptar la contribución del nuevo miembro, lo que nos muestra que el aprendizaje puede pasar en ambas direcciones. Una comunidad puede cambiar el conocimiento y la experiencia de una persona, o un individuo puede llegar a una comunidad y cambiar sus prácticas. Hay una tensión entre la experiencia personal y la competencia de una comunidad, y el aprendizaje ocurre justo allí, en esa interacción. Bueno, en mi caso no ocurrió así. Para ser honesto, yo todavía no sé qué quiere decir que un vino tenga una nariz roja. Bueno, y eso que he usado esta historia muchísimas veces. Y bueno, no me avergüenza. No me avergüenza porque yo en realidad nunca me involucré con esa comunidad, nunca fui parte de ella, aunque estuve tentado. Tan maravillosa todas esas descripciones que me puse a pensar, bueno, no me molestaría saber cómo se hace. Pero luego reflexioné y me dije, bueno, ¿cuánto tiempo me queda en este mundo? ¿Será que lo quiero dedicar a aprender a catar vino y a saber si tiene o no una buena nariz roja? Y decidí que no, que tengo otras muchas cosas que hacer, que tengo otras muchas cosas que aprender, y preferí quedarme con la cerveza. Y miren esto, yo usé mi identidad, usé lo que soy para tomar una decisión y pensar, bueno, ¿esto está o no está en mi trayectoria? Y ahora, bueno, ahora que decidí que eso no hace parte de mi trayectoria, entiendo mejor algo sobre el vino, y entiendo algunos términos, y entiendo algo sobre sus prácticas de catadores. Así que déjenme, les muestro la pantalla. Si miramos un poco más cerca la teoría de aprendizaje, y yo la llamo una teoría social de aprendizaje, no una teoría de aprendizaje social, porque ante todo somos seres sociales, envueltos en prácticas sociales. Como ven, esta teoría ubica el aprendizaje en medio de otros conceptos relacionados, y el primero de ellos es significado. Lo que se quiso enfatizar en mi historia es que no era suficiente para mí conocer el significado de las palabras, el significado lingüístico de las palabras. Había toda una experiencia detrás de esa oración, y yo podría bien repetir la oración, tener una nariz roja, muchas veces, y aún lo hago, sin que eso me permita, de verdad, involucrarme en la práctica a la que ella hace referencia. Por lo que hablamos aquí de un aprendizaje significativo que permita al individuo involucrarse en una experiencia de conocimiento, y no simplemente reducirlo a oraciones o palabras. Y creo que para ustedes, los docentes, esto es algo muy importante, porque, y esto lo recuerdo desde que era estudiante, muchas veces aprendemos las palabras que se refieren a las cosas, pero no entendemos de qué estamos hablando. Y bueno, ya volveremos sobre este tema. Esa expresión, tener una nariz roja, podríamos considerarla como una herramienta de construcción de significado que me permiten enfocarme, aproximarme a un vaso de vino, entender la expresión tener una nariz roja. Y
Y esa frase hace parte de la experiencia de esa comunidad. En realidad, mi amigo no inventó esa expresión esa tarde, es algo que él usa frecuentemente con su comunidad para referirse al vino. Y esa es tal vez la manera en que negociamos el significado en una comunidad, utilizando herramientas de construcción de significado como la frase tener una nariz roja. Pero estas prácticas sociales también existen en el contexto de otras comunidades con toda la complejidad social que implica un grupo como comunidad. Bueno, si hubiera ido esa tarde, tal vez habría sido aceptado, tal vez no. Y por supuesto, si hubiera ido como principiante, pues no habría podido cambiar las prácticas de esa comunidad. Una comunidad que sabe mucho del tema, por supuesto. Bueno, tal vez un miembro muy respetable, una persona muy conocedora del tema, habría podido llegar y decir, miren, hay una nueva expresión, tener una nariz roja, y la comunidad la habría aceptado. Pero para mí, un novato, me habrían dicho, bueno, ¿quién es usted? Usted no sabe de esto. Con esto quiero decir que la comunidad es un sistema social complejo y estructurado que de algún modo posee, es dueña de esas prácticas, de esa competencia. De ahí entonces que otro concepto sea la noción de identidad, el hecho de mi participación o no en esa comunidad estaría mediado por la circunstancia de quién soy yo. Por supuesto, yo no soy un catador de vinos y por lo tanto no soy alguien confiable para el conocimiento de esa comunidad. Lo mismo pasaría si mis amigos escucharan a un catador de vinos diciendo algo que sonaría enredado y complejo. Ahí habría una especie de crisis de identidad, de falta de conexión. ¿Cómo es que no podemos entender lo que esta persona está diciendo? ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, lo que somos y quiénes somos es un filtro que nos permite ver lo que es o no es significativo para nosotros, y por supuesto para elegir aquello en lo que nos queremos involucrar o no. Bien, la teoría de aprendizaje involucra todos estos conceptos que nos permiten entender lo que es el aprendizaje desde diferentes perspectivas sociales. Y esa perspectiva, bueno, las escuelas han creado los currículos para representar el cuerpo de conocimiento que los estudiantes van a aprender. Yo he hablado con personas de diferentes universidades que están en el proceso de desarrollo de currículo y me preguntan, ¿qué diría su teoría sobre lo que nosotros estamos haciendo? Y bueno, yo les contesto, para ustedes el currículo es el cuerpo de conocimiento que sus estudiantes deben adquirir. Y alguna vez hablaba con alguien muy importante y me decía, este currículo es el cuerpo de conocimiento que nuestros estudiantes deben aprender. Y se veía muy parecido a lo que se está viendo en la foto en este momento. Y yo pensaba, bueno, un momento, esto no es realmente el cuerpo de conocimiento. Desde la perspectiva de mi teoría, el verdadero cuerpo de conocimiento es quizá el último daño de práctica, la práctica en sí. Y si ustedes consideran su profesión, la profesión de la enseñanza, se darán cuenta que el cuerpo de conocimiento está conformado por una serie de prácticas. Si miran, por ejemplo, la transparencia en la parte superior, verán cómo aparece la práctica de enseñanza, la práctica docente, lo que implica que ustedes han sido entrenados acerca de cómo enseñar, porque fueron a una escuela o a una facultad de educación y se espera que ustedes apliquen lo que aprendieron en sus cursos. Pero de igual manera hay otras personas interesadas en que ustedes apliquen lo que aprendieron. Los investigadores, por ejemplo. Un investigador quisiera enseñarles cómo enseñar a un niño a leer o los diferentes métodos, etcétera. Y además de eso, ustedes se ciñen por una legislación. Hay unas leyes que pueden ser del gobierno que establecen, por ejemplo, un currículo nacional y les dicen esta es la manera en que se debería enseñar. Y estos son los contenidos para primer semestre, segundo, tercer semestre, etcétera.
Y además de eso, existen o pertenecen ustedes a otros conglomerados profesionales, un sindicato, una asociación de profesores, y por lo general estas asociaciones o conglomerados determinan el perfil de la profesión y leyes sobre cómo debería usted ser tratado en su trabajo, etcétera. Y por supuesto, en su lugar de trabajo usted tiene un decano, un rector que decide qué se puede hacer y qué no, con lo que se muestra que hay muchos grupos, muchas fuerzas que siempre están influyendo en su práctica de enseñanza, en su práctica docente. Y bueno, usted como profesional siempre tiene que negociar, digamos, en mi profesión y dadas las circunstancias, ¿qué debería hacer? Por un lado, los investigadores dicen que haga esto, por el otro lado, la legislación me permite o no hacer esto, las normas internas de mi institución me rigen de esta y esta manera, así que usted tiene que reconciliar todas estas instancias y llegar a un acuerdo al momento de prestar un servicio a un estudiante. Y cómo respondo yo a la propuesta que este estudiante hace, lo que muestra que podemos ver aquí una habilidad de conocimiento, una habilidad que le permite establecer conexiones entre las diferentes partes de sus prácticas a lo largo de su carrera, para así crear y representar lo mejor de cada una de esas prácticas y ponerlas en funcionamiento en el servicio docente que usted realiza. Entonces, esta es una visión del conocimiento, es un conocimiento que está vivo y lo más importante de todo es que logremos encontrar nuestro espacio en todo ese conjunto de prácticas que hacen nuestra profesión. Hay diferentes procesos que nos ayudan a conectar las diferentes prácticas de nuestra profesión y tenemos aquí en la transparencia 3 de ellos. Procesos estos que he descrito como parte de mi teoría. El primer proceso es compromiso. Usted está comprometido de algún modo con una escuela, está comprometido con la enseñanza. El segundo es ajuste. Bueno, el ajuste tiene que ver con algunas reglas que hay que seguir. Si hablamos, por ejemplo, del currículo, usted tiene que seguir cierta secuencia que hay en el currículo e incluso usted podría no estar de acuerdo. Entonces, el ajuste puede ir en dos sentidos. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si usted no está de acuerdo tendrá que trabajar aún más duro para ajustarse y ajustar el currículo a sus ideas. Por último, la imaginación. Cuando usted lee un artículo de investigación, por ejemplo, usted se pregunta, ¿quién será este autor? Y al preguntarse esto, tal vez usted compara con otros autores que ha leído antes y se imagina tal vez lo que este documento que está leyendo quiere decir. A propósito, el término imaginación no se usa aquí como una expresión de la fantasía, sino más bien como una habilidad de crearse una foto del mundo de manera que lo que usted está haciendo y lo que usted es cobren sentido. Déjenme que mejor les cuente una historia que nos ayude a entender mejor estos modos de identificación y de imaginación. Es la historia de los 3 cortadores de piedra. Bueno, empieza con que un transeúnte pasa y le pregunta al primer cortador de piedra, ¿qué estás haciendo ahí? Y el cortador de piedra le contesta, bueno, estoy cincelando, estoy cortando la piedra, yo tomo el cincel de esta manera y lo pongo de esta otra y la corto el borde de una manera muy fina, etcétera, etcétera. Con esto le estaba explicando al transeúnte su práctica y el arte de su práctica. Entonces el transeúnte le pregunta al segundo cortador de piedras, y bueno, ¿usted qué está haciendo? Y el segundo cortador le contesta, mire, esta piedra tiene que tener exactamente 50 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Estas son mis instrucciones y mire, lo que estoy haciendo es midiéndola cuidadosamente y cortándola cuidadosamente de manera que las personas que la necesiten la usen para el propósito que la necesitan y exactamente con las medidas que querían. Oh, wow, dijo el transeúnte. Y por último le preguntó al tercer cortador de piedra, bueno, ¿y usted qué está haciendo ahí exactamente? Y el tercer transeúnte le dijo, bueno, por supuesto, estoy
construyendo una catedral. Lo que nos muestra esta historia es que, como se puede ver, hay varias maneras de relacionarse con un mundo complejo. Y es claro que necesitaríamos a los tres cortadores de piedra, un balance entre el trabajo de los tres cortadores de piedra. Porque, bueno, si se tuviera un muy buen cincelador, pero las medidas de las piedras estuvieran desproporcionadas, eso no serviría de nada. De igual manera, si sabemos las medidas, pero no sabemos cómo cortar bien la piedra, eso tampoco serviría de nada. Y podemos ver que sin la imaginación de lo que estamos haciendo y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no solamente podríamos tener una muy poco significativa experiencia de lo que hacemos, sino que tampoco podría usted decir algo como, bueno, espera un momento, se me pidió que hiciera una piedra de estas y estas características, y si usted no sabe cómo construir una catedral, por ejemplo, le sería muy difícil recobrarse de un error en las instrucciones sobre cómo hacerla. Lo que nos muestra entonces que para alcanzar un nivel de suficiente de habilidad de conocimiento en un conjunto de prácticas, necesitamos un balance entre estos diferentes aspectos que nos hacen conocedores en una específica área en el mundo. Y ustedes como docentes deben preguntarse a sí mismos, ¿estamos dando a nuestros estudiantes una experiencia significativa de compromiso? ¿Les estamos dando una experiencia significativa de lo que es una práctica? ¿Los estamos enseñando a ajustarse, a encontrar el camino? Ya saben, muchos muchachos en las escuelas no saben cómo llegar a ser un doctor, cómo llegar a ser un profesional. Les estamos dando las herramientas para que sepan y entiendan lo que significa y lo que se necesita para ser alguien en la vida. Les estamos dando la imaginación suficiente para que se vean a sí mismos, para que entiendan y comprendan lo que van a llegar a ser en la vida. Así pues, estos tres aspectos son muy importantes en la manera en que podemos apoyar y concebir el aprendizaje, y hoy en día estos aspectos cobran mucha más relevancia, puesto que cada vez el mundo se hace más y más complejo, y cada vez es un reto más y más grande encontrar nuestro camino en la vida, en este mundo. Y como pueden ver en esta transparencia, puse mi foto en el centro como una manera de mostrar que todos estamos en el centro de nuestras vidas y por supuesto del universo. Usted es el centro de su universo. Pero bueno, en realidad lo que yo quería mostrar ahí es que hay tantas comunidades a las que podemos pertenecer. Y algunas veces es difícil tener todos los significados. Ven y únete a nuestra comunidad. Hay muchas comunidades interesantes a las cuales puede pertenecerse, ya sea porque queremos pertenecer a ellas, porque hacen parte de nuestro compromiso profesional, acerca de nuestro crecimiento profesional, y esto cambia con el tiempo. Bueno, y llega el momento en que usted decide, bueno, está este blog que alguien está escribiendo y es bastante interesante. Voy a gastar parte de mi tiempo suscribiéndome a él, leyendo el blog, hace parte de mi identidad. Y entonces vemos que para alcanzar cierto nivel de conocimiento, de capacidad de conocimiento, tengo que manejar mi identidad, quién soy yo. ¿Pertenezco yo ahí? ¿No pertenezco ahí? ¿Soy parte? ¿Debería o no prestar atención a lo que me dicen? Y etcétera, ¿no? Y en este punto podríamos describir al siglo XXI como el tiempo en el que la carga de la identidad está dirigiéndose hacia la persona. Bueno, algunos dirán, estamos moviéndonos desde lo comunal, desde lo común, a lo individual en esta era. Yo no creo que ese sea el caso. Yo pienso que hay comunidades creciendo y naciendo por todas partes. De hecho, yo tengo un primo que es un físico de partículas y me dijo que había alrededor de 10 personas que podrían entender lo que él está haciendo. Y las muy cerradas comunidades a las que pertenece están haciendo unas investigaciones muy avanzadas. Así que la noción de comunidades de práctica no está desapareciendo para nada. Todo lo contrario, necesitamos estas comunidades que tienen esta manera tan especializada de conocimiento, de conocer algo. Bueno, si usted viviera en un pueblo colombiano hace algunos años, en la mayor parte de su vida usted habría estado comprometido con una única comunidad. Su identidad y la comunidad a la que pertenece habrían tenido, digamos, un desarrollo paralelo.
Pero a medida que nos movemos de comunidad a comunidad, de relación a relación, ah, la carga de definir la identidad se recae más en la persona. La carga de decidir quién soy, a qué le presta atención, dónde estoy, es cada vez más responsabilidad de la persona. Y esto es muy importante cuando se está comprometido con sus estudiantes porque para este siglo, diría yo, este es el gran problema de aprendizaje que ellos están enfrentando. Y tal vez volvamos sobre este tema al final de la charla, pero por ahora permítanme que cambie un poco el ritmo de lo que llevamos hasta ahora y les hable de lo que se ha hecho con esta teoría, de lo que la gente ha hecho con esta teoría. Y ya ustedes pueden ver en la transparencia todo tipo de organizaciones que de una manera u otra han adaptado el concepto de comunidades de práctica, no solamente para tratar de entender el mundo, para tratar de entender el aprendizaje, sino más bien para apoyarlo, para darle apoyo al aprendizaje. Como ven ahí, tenemos organizaciones privadas como Caterpillar, IBM y otras, en las que profesionales forman comunidades de práctica para aprender a hacer algo con gente de todo el mundo. Y esto brinda la idea de compañerismo, que es además un proyecto educativo aquí en los Estados Unidos, donde están usando las comunidades de práctica para conectar gente de diferentes partes que están trabajando con niños con habilidades especiales. En estas comunidades colaboran personas que tienen que ver con el área del transporte, con el área de la educación, algunos trabajando con salud mental. Todas estas personas están formando comunidades para impulsar su campo de interés, si así se quiere. Y también están organizaciones como el Banco Mundial, que están creando y utilizando comunidades de práctica para diferentes proyectos y actividades. Se está creando una comunidad sur a sur, un sistema de aprendizaje sur a sur, para que no sea el norte quien provea el aprendizaje o el conocimiento. Y hay una gran negociación para desarrollar comunidades de práctica en países subdesarrollados. Lo que se quiere decir aquí es que el concepto de comunidad de práctica o de comunidades de práctica se ha adoptado en diversos contextos donde la relación par a par es muy importante para el desarrollo del conocimiento. Muy bien, rápidamente una definición de comunidad de práctica en el contexto. Una comunidad de práctica podría definirse como un grupo que se autogobierna y cuyos miembros comparten intereses comunes, retos, pasiones. Los miembros de la comunidad interactúan, aprenden de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿cómo trabajas con este tipo de problemas con un estudiante? ¿Qué se hace cuando enfrentamos este comportamiento? En tu práctica, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo manejas? Y también se hace un aprendizaje con el otro. Por ejemplo, ¿qué piensas de este documento o artículo que leí y que describe una nueva manera de enseñar el álgebra, por ejemplo? De manera que juntos puedan entender ese nuevo porte investigativo que apenas acaba de salir. En este contexto, juntos se aprende a mejorar la manera de hacer lo que se hace, de hacer las prácticas. Nótese que esta definición bien podría incluso aplicar para una banda de callejeros en Los Ángeles. Allí hay un aprendizaje sobre cómo tratar con una sociedad que parece hostil, pero de igual manera aplica para un grupo de ingenieros que están tratando de encontrar juntos la manera de desarrollar una maquinaria muy sofisticada, por lo que esta idea de un grupo autogobernado bien aplica a muchos contextos diferentes. Y tal vez esta es la razón por la cual el concepto ha sido tan ampliamente aceptado y porque además sugiere una nueva manera de aprender juntos, un poco distinta al aprendizaje y al entrenamiento tradicional. En el sistema tradicional, el currículo guía el aprendizaje. En las comunidades de práctica, la práctica rige el aprendizaje. Son en realidad los retos que la gente enfrenta, lo que dirige, lo que conduce, lo que jalona el aprendizaje. Y hay todo un aprendizaje que ocurre en un contexto como ese.
Lo que no quiere decir, a propósito, que los practicantes lo sepan todo. Seguramente tendrán que acudir a expertos para resolver un problema o leer algún artículo de investigación para hacerlo. Esto no significa que todo el conocimiento esté en la comunidad, pero es la comunidad quien lo jalona, quien lo dirige. Y es debido a eso que tal vez hay una fuerte demanda para que el conocimiento creado y producido en esa comunidad conduzca a la habilidad de saber hacer algo, de comprometerse con una práctica de un modo diferente. Y por supuesto, en una práctica de enseñanza se asume que lo que estamos enseñando será relevante para nuestros estudiantes. En una comunidad de práctica se negocia. Por ejemplo, un estudiante podría decir: ¿eso que enseñó en su clase es relevante para mí? Tal vez sí. Su clase fue dictada en otro contexto, en otra ciudad. Tal vez yo no podría usar lo que usted hizo en su clase y aplicarlo en mi contexto. Y entonces tendríamos ahí una negociación de relevancia, de importancia entre los miembros de la comunidad de práctica, quienes entrarían a discutir sobre lo que están haciendo. Ellos son copracticantes, construyen y comparten un conocimiento, no son estudiantes, y como copracticantes no tienen una visión vertical de la enseñanza o del aprendizaje. Es por el contrario esta negociación de conocimiento entre los miembros de la comunidad, donde el conocimiento de un miembro es relevante para los demás, para cada uno de los otros miembros. Por supuesto, en un curso que tiene un propósito determinado, hay una comunidad de práctica que está funcionando. Y ahora, para redondear un poco y ser más preciso en la definición de una comunidad de práctica como una manera de apoyar el aprendizaje, lo que yo llamo una disciplina social de aprendizaje. Y aquí yo pienso que estamos acostumbrados a desarrollar una disciplina cognitiva de aprendizaje. Sabemos que es importante aprender aritmética antes que el álgebra, por ejemplo, y hemos desarrollado todas estas maneras muy cognitivas de ser rigurosos acerca de lo que hacemos. Incluso tenemos teorías biológicas sobre cómo aprendemos hoy. Sabemos, por ejemplo, que si nuestro cerebro se duerme hacia eso de las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana no vamos a enseñar algo importante, porque el conocimiento nos dicta que a esa hora no es la más apropiada para aprender nada. Bueno, lo que se propone aquí es una disciplina social del aprendizaje, y déjenme que brevemente les explique cómo cada uno de los aspectos de la teoría de la comunidad de prácticas se constituye en elementos de una teoría social del aprendizaje. El primero es la definición de dominio, es decir, una área de conocimiento específico, y es este conocimiento lo que los reúne en la comunidad de práctica. Por ejemplo, si somos catadores de vino, nos encanta tomar vino, hablar sobre vinos de maneras muy interesantes, entonces este conocimiento nos permite establecer una comunidad. Y uno bien podría reflexionar sobre eso y decir: bueno, yo soy un bebedor de vino blanco, por lo tanto no pertenezco a esa comunidad, ese no es mi dominio, yo voy a empezar una comunidad nueva de beber vino blanco. O tal vez decide que puede permanecer en la comunidad. Como ven, definimos las comunidades al tener dominios o áreas de conocimiento común. El segundo elemento es la disciplina de la comunidad. Por ejemplo, estuve trabajando con una comunidad y me decían: estuve trabajando con una comunidad y me decían: hay que traer los administradores para que hagan parte de la comunidad. Alguna gente obviamente se molestó y dijo: no, si los administradores están acá, yo no voy a hablar acerca de mis prácticas. Así que pidieron que no se trajeran los administradores, porque de esta manera ellos no tendrían mucho que decir. Y se puede ver cómo esta comunidad de alguna manera estaba aplicando una disciplina social al expresar su desacuerdo o acuerdo en el sentido de tener a los administradores. Decían que si estaban ahí eso podría ayudar. Otros miembros decían que no, que estando ahí eso acabaría o no permitiría algunas conversaciones.
Luego de reflexionar un poco y de discutir el tema, los miembros de la comunidad llegaron a un compromiso. No permitirían que los administradores fueran parte de la comunidad, pero que sí participaran en algunas de las sesiones de trabajo con ellos. Pero esto en realidad fue un buen ejemplo de cómo se aplica una disciplina social de aprendizaje de acuerdo con sus propias necesidades. Fue en realidad un momento muy bonito para mí el observar cómo se dio esto. Y luego viene la práctica, la cual es muy interesante de analizar y de observar cómo el aprendizaje determina y cambia sus prácticas. Esto es, usted se hace un ingeniero, se hace un profesor, usted se hace un arquitecto, se hace alguien, y aun cuando en la interacción usted no se vuelva un miembro activo de la comunidad, como en mi caso con los catadores de vino, sí hay algo que cambia, sí hay una perspectiva que es diferente. Esa tarde para mí fue importante que mi amigo estuviera hablando de su práctica, de algo que él conoce y que para él es importante, algo que no eran simplemente palabras. Tener una nariz roja no era una simple expresión, tener una nariz roja era realmente parte del compromiso. Y llegamos entonces a algunos procesos que se han observado y que son importantes si se quiere realmente apoyar, ayudar a una comunidad a evolucionar. El primer proceso es traiga la práctica, lleve la práctica a la comunidad. Cuando estamos trabajando con una comunidad siempre buscamos la manera de que sus miembros traigan sus prácticas allí adentro de la comunidad, ya sea a través de una historia, como un video o como un problema que ellos quisieran plantear para ver si encuentran alguna solución, para que así se pueda de verdad anclar el aprendizaje. Y una vez pasa esto, la comunidad se encarga de jalonar el proceso. De ahí que una comunidad bien establecida no es aquella donde los miembros se felicitan mutuamente, sino aquella en que los miembros se preguntan, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolver este problema? Enseñarle a los niños o desarrollar nuevas maquinarias, etcétera. De esta manera se dinamiza, se empuja la práctica hacia adelante. Hay otros procesos que pensamos que pueden ser muy importantes. Uno de ellos es la creación de una autorrepresentación y consiste en la acumulación de conocimientos, si así se quiere llamar, y se puede dar a través de la creación de un documento, en la creación de un resumen, en la creación de unas preguntas frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes, o como es el caso de algunas comunidades en línea que una vez terminan ciertas discusiones ponen un resumen o un fragmento en algún wiki por ahí, con lo que logran con el tiempo acumular un récord del aprendizaje que ha logrado la comunidad. Hay otro proceso que está en la parte de arriba de la transparencia y tiene que ver con involucrar a la comunidad en el proceso de autodiseño. Es muy importante para una comunidad que sienta que está a cargo del diseño de su propio aprendizaje, por lo que hay un sentido de pertenencia, de apropiación que necesita ser promovido en una comunidad exitosa. Bueno, este en realidad es un muy corto resumen de lo que yo considero o de lo que he llamado una disciplina social del aprendizaje, en el cual la comunidad de aprendizaje es realmente una noción central, un foco central. Y me gustaría dejarlos con una pregunta que seguramente no podremos resolver hoy y que es más una pregunta para que ustedes guarden en sus corazones. Y si es cierto que el problema más grande que enfrentan nuestros estudiantes hoy es llegar a ser alguien en un mundo donde llegar a ser alguien es bastante difícil, donde la combinación de globalización y tecnología significa que volverse un experto es realmente no tan fácil. No hay manera en que uno pueda aprenderlo todo, no hay manera en que uno pueda saber. Y entonces a volverse alguien en la época en que se ha cambiado la carga de la identidad de la comunidad a la persona se ha vuelto algo muy complejo, y en lo personal yo diría que la identidad más que un currículo es realmente el problema del aprendizaje hoy. Es un problema de aprendizaje para mí, es un problema el como aprendiz saber a qué debo poner atención y en qué me debo centrar. Entonces, si todo esto es cierto,
acerca de nuestros estudiantes hoy. Y si utilizar estos recursos, estos medios y tecnologías va a ser una fuerza que conduzca a un repensar de la educación hoy, ¿cómo van a usar ustedes estas tecnologías emergentes para ayudarles a enfrentar este reto de este nuevo aprendizaje que nuestros estudiantes están enfrentando en este siglo? Y para mí hay una pregunta muy profunda aquí. ¿Qué significa ser un profesor? ¿Qué significa utilizar las tecnologías que hoy tenemos disponibles para ayudar a nuestros estudiantes a aprender? Y si además es cierto que la identidad es el reto de aprendizaje del siglo XXI, también sea posiblemente cierto que la identidad será la fuente o el recurso pedagógico de este siglo. Porque en mi caso, déjenme contarles, cada profesor con el que tuve contacto en el pasado cambió de algún modo mi vida, me tocó de alguna manera. Siempre tuve profesores innovadores que me llevaron y me enseñaron sus propios aprendizajes, sus propias pasiones, y que me ayudaron a ver su propio entendimiento del mundo y los retos que ese entendimiento pueden tener. Profesores que abrieron su identidad a mí y que me permitieron por algún tiempo ser alguien que yo todavía no era. Y para mí hay algo ahí muy profundo, algo que tiene que ver con la esencia de lo que significa ser un docente. Hay un milagro ahí, un acto de amor al invitar a alguien a quien no conoces a ser parte de lo tuyo, al ayudarles a ser parte de lo que no son todavía y al ayudarles también a llegar a ser alguien. Por eso me gustaría invitarlos a que miraran y asumieran de cerca los temas de esta conferencia, a que asumieran esta perspectiva para que la hagan parte de su propia experiencia como educadores, preguntarse ¿cómo puedo mejor ayudar a mis estudiantes en este siglo lleno de nuevas cosas? Muchísimas gracias por escuchar y quedo ansioso de más interacción con ustedes.